Hay dos tipos de tormentas en el desierto: las que traen lluvia y las que vienen a llevarse lo poco que te queda. Aquella noche, a Elias Thorne le llegó la segunda. No lo despertó el viento, sino el crujido de su mundo, haciéndose añicos, la valla norte, cediendo con una violencia definitiva, y el pánico de su ganado. El último bastión entre él y la ruina total, dispersándose en una oscuridad sin fondo. Lo que Elías no sabía era que, desde un promontorio, unos ojos observaban el caos. No eran los ojos del enemigo que él temía, sino los de alguien que escuchaba a la tierra, y sabía que aquella estampida no era un accidente, sino el primer golpe de una guerra silenciosa por el alma del valle. En lo alto del promontorio que separaba las tierras de los colonos de los dominios ancestrales, Nita observaba el caos con una calma impuesta. No espiaba el rancho, sino que escuchaba a la tierra. Llevaba 2 días siguiendo la senda de la hierba lunar, una planta esquiva que solo florecía en noches como aquella, bajo la mirada de una luna tuerta, y en un territorio cuya propiedad cambiaba según quien sostuviera el rifle. El estallido del ganado fue una interrupción, una nota discordante en la sinfonía silenciosa que buscaba. El consejo había sido claro: no interactuar, no ser vista, no alterar el frágil equilibrio que mantenían con el hombre blanco. Pero mientras veía las sombras de las reses huir hacia el cañón, supo que el equilibrio ya estaba roto y que aquel viento no traía solo arena, sino también decisiones. Al amanecer, la desolación tenía la claridad cruel de la primera luz. La valla norte, que su padre había levantado con sus propias manos, yacía en el suelo como el espinazo de una bestia vencida. Elías tocó uno de los postes rotos, la madera áspera bajo sus dedos, y sintió el peso combinado de la herencia y el fracaso. No eran solo unos metros de cerca, era la frontera entre la solvencia y la quiebra, la línea que lo separaba de convertirse en un fantasma en su propia tierra. Cada poste llevaba el sudor de una generación anterior, una promesa de permanencia que él sentía estar traicionando con cada día de sequía, con cada préstamo que firmaba en el pueblo. ¿Cómo se puede honrar a los muertos cuando apenas se consigue seguir vivo? La visita del sheriff, a media mañana, fue como echar sal en la herida. Llegó envuelto en una nube de polvo, su estrella brillando con más fuerza que su empatía. Tras las condolencias de rigor, llegó la verdadera razón de su viaje: el consejo del pueblo, preocupado por los crecientes peligros, había aprobado una nueva tasa para financiar patrullas de protección. No era una sugerencia, sino una advertencia. El sheriff no miró a Elías a los ojos, sino a la extensión de su tierra, calculando su valor. Elías sintió el lazo apretarse, la insinuación de que su incapacidad para controlar su propiedad era un problema para todos, un problema que el dinero podía, convenientemente, empezar a solucionar. El viento levantó la tierra seca, cubriendo las huellas del caballo del sheriff casi antes de que se hubiera marchado. Desde el promontorio, Nita lo vio todo: el pánico nocturno, la inspección matutina y la llegada del hombre de la ley. La distancia le negaba las palabras, pero la postura de los hombres era un lenguaje universal. Vio a Elías, solo entre los restos de su cerca, y reconoció la clase de soledad que roe el alma, una que ella misma conocía bien. Su primer impulso fue bajar, ofrecer el conocimiento de su pueblo para rastrear al ganado, un gesto no de piedad, sino de respeto hacia la tierra compartida. Pero la voz de los ancianos resonaba en su cabeza, advirtiéndole del peligro de la compasión.
Ayudar al hombre blanco era invitar al conflicto, confirmar las sospechas de su propia gente. No hacer nada, sin embargo, se sentía como abandonar a un animal herido. ¿Cuántas fronteras invisibles dibujamos por miedo a que nos cambien el alma? El trabajo de reunir al ganado disperso era una tarea para varios hombres, pero Elías solo se tenía a sí mismo. Comenzó por el este, siguiendo las huellas más claras sobre el lecho seco del arroyo. El sol, ya alto, quemaba sin piedad, y el viento incesante le secaba la garganta y el espíritu. Se sentía como un grano de arena en su propia tierra, insignificante y a merced de fuerzas mayores. Este viento, pensó, ya no era una simple corriente de aire. Era el aliento de un valle exhausto, un largo suspiro que anunciaba una temporada de tormentas tardías, de esas que no traen agua, sino que solo arrastran lo que queda suelto, lo que ya no tiene raíces fuertes para sujetarse. Y él se sentía cada vez más suelto, cada vez menos arraigado. Fue cerca de la valla rota donde la sospecha se unió al agotamiento. Al principio el patrón de las huellas parecía normal, la estampida de sus reses, las marcas de su propio caballo. Pero al agacharse notó algo más, unas impresiones más pequeñas, más ligeras, de una bota blanda que apenas dejaba mella. El rastro de un mocasín, y no solo uno. Las huellas se cruzaban, se superponían, indicando que alguien había estado allí durante el caos, observando. No eran las huellas de un simple ladrón de ganado, eran las de un fantasma. El viento pareció detenerse, y el silencio que siguió fue más inquietante que cualquier estruendo. El valle, de repente, contenía más secretos de los que estaba dispuesto a soportar. Al mismo tiempo, a un par de millas al norte, Nita descendía por una senda diferente, habiendo renunciado por ese día a su búsqueda. Mientras se abría paso por un saliente rocoso, un destello metálico captó su atención. Se agachó y recogió un pequeño cilindro de latón, caliente aún por el sol de la mañana. Era un cartucho de rifle, recién percutido. Llevaba la marca de un proveedor del ejército, el tipo de munición que usaban los soldados de Fort Grant o los exploradores a sueldo del ferrocarril. Estaba lejos de cualquier sendero conocido, en un punto desde el que se dominaba perfectamente el rancho de Elías. El viento volvió a soplar, esta vez con un aullido bajo, como el de un lobo. Una tormenta se estaba gestando y no tenía nada que ver con el clima. El amanecer la trajo con la niebla, una figura silenciosa que emergía del grisáceo lienzo del alba. Nita no llegó a caballo, sino a pie, guiando con calma a dos de las reses perdidas. Se detuvo a una distancia respetuosa de la casa, con la cuerda en la mano, una presencia tan sólida y callada como las rocas del cañón. Elías la observaba desde el porche, con el rifle apoyado en el marco de la puerta. Un gesto de defensa que era puro instinto. En su rostro no vio a una mujer, sino el eco de las historias de su padre, relatos de incursiones y desconfianza grabados a fuego en la memoria de la frontera. Un pasado que le enseñó que cada gesto de un extraño podía ser el preludio de una pérdida. Sin embargo, ella no pedía nada, simplemente esperaba, dejando que la evidencia de su buena voluntad pastara tranquilamente entre ellos. Su voz, cuando por fin habló, era tan baja como el susurro del viento entre los matojos. No ofreció disculpas ni pidió recompensa. Simplemente señaló con la barbilla hacia la valla rota. Podía rastrear al resto, dijo, y sabía cómo reparar la cerca con lo que la propia tierra ofrecía, de una manera más duradera que los clavos del hombre blanco. Su oferta no era una súplica, sino una declaración de capacidad. Elías se miró las manos, agrietadas y doloridas,
y sintió el peso de su soledad. La oferta era un hilo de esperanza en un tejido que se deshacía. Recordó la visita del sheriff, la presión del pueblo, la inminente ruina. Aceptar su ayuda era un riesgo, un acto de fe que iba contra todo lo que le habían enseñado, pero rechazarla era una certeza de fracaso. Asintió, una única y tensa inclinación de cabeza. El primer hilo de la confianza había sido tensado en el telar de la necesidad. Trabajaron bajo el sol creciente, un hombre blanco y una mujer apache reparando una frontera rota. El silencio entre ellos era un lenguaje propio, lleno del ritmo del trabajo compartido. El golpear de la masa, el tenso crujido de las fibras de yuca que Nita le enseñaba a trenzar. Esas fibras, le explicó sin mirarlo, eran más fuertes que el alambre cuando se trataba de sujetar los postes, porque cedían con el viento en lugar de romperse. Mientras ataba un nudo complejo, señaló una hierba discreta. Lágrima de ciervo, dijo en su lengua, y luego tradujo. Servía para aliviar el escozor de las quemaduras. Elías, cuyas palmas estaban en carne viva, repitió el nombre en un murmullo. Cada palabra aprendida, cada nudo atado, era como tejer un nuevo patrón, uno que ninguno de los dos había visto antes, pero que empezaban a reconocer como propio. Fue entonces cuando un carro, que se dirigía al pueblo, aminoró la marcha en el camino. Elías reconoció a Jedediah, el comerciante, cuya cara se contrajo en una máscara de incredulidad y desdén. El hombre no saludó. Escupió tabaco al polvo y con un chasquido de látigo espoleó a sus caballos como si huyera de una visión profana. Elías sintió la quemadura de esa mirada, un juicio que pesaba más que el sol. Sabía que para el anochecer, la historia de Elías y su india sería la comidilla del salón. Nita no se giró. Continuó su trabajo con una concentración inquebrantable, como si sus manos callosas estuvieran tejiendo no solo una valla, sino un manto para protegerse de la inminente tormenta social. Ella también recordaba las advertencias de su consejo, la sospecha en los ojos de los suyos, al mencionar su plan, un eco del miedo que ahora veía en la cara del comerciante. A medida que avanzaba el día, la labor se convirtió en una danza silenciosa. Nita, con la aguda percepción del rastreador, notó la casi imperceptible cojera de Elías, un recuerdo de la misma caída de caballo que le había dejado una cicatriz en el alma tras la muerte de Marta. Elías, por su parte, se fijó en la delgada línea blanca sobre la ceja de ella, la marca de una herida antigua que no desfiguraba su rostro, sino que le añadía una capa de historia. Ninguno habló de esas cicatrices, pero su presencia en el otro era un reconocimiento tácito. Eran dos almas marcadas por batallas solitarias, dos supervivientes en una tierra que exigía un alto precio por existir. Este entendimiento mutuo, nacido no de palabras, sino de la observación respetuosa, añadió un hilo de color más profundo y complejo al tejido que se formaba entre ellos. Al atardecer, la valla estaba reparada. No era la misma de antes. Ahora era un mosaico de madera vieja y sabiduría nueva, un testimonio de una colaboración impensable. De pie, uno al lado del otro, contemplaron su obra, mientras el cielo se teñía de tonos cobrizos. Elías miró a Nita, su silueta recortada contra el vasto horizonte. El miedo seguía ahí, un nudo frío alimentado por los fantasmas de su padre y el prejuicio del pueblo. Pero junto a ese miedo crecía otra cosa, una semilla de admiración por aquella mujer que le había devuelto no solo su ganado, sino un fragmento de dignidad. Le había ofrecido ayuda práctica, no lástima. Había honrado su tierra con sus manos.
Se fijó en su mano, fuerte y callosa, una mano que conocía los secretos del valle. ¿Y si el valor no era rechazarla, sino aceptar su mano? La tormenta de polvo llegó sin previo aviso, un muro ocre que se tragó el horizonte y los obligó a refugiarse en el granero. El viento golpeaba la madera con la furia de un acreedor impaciente, colándose por cada grieta y llenando el aire con un sabor a tierra y a finales. Fue Nita quien rompió el tenso silencio, su voz apenas un murmullo por encima del aullido exterior. Sostenía el pequeño cartucho de latón que había encontrado, dejándolo caer en la palma de Elías. Sabía a quién pertenecía. Un hombre llamado Blackwood, un especulador que compraba deudas y susurraba mentiras en los oídos del consejo para sembrar el caos y abaratar las tierras. La estampida no fue un accidente, fue un mensaje. Y ahora ella tenía una petición que sonaba a ultimátum. Elías debía acompañarla ante su consejo tribal y testificar sobre ese cartucho, sobre el sabotaje. Era la única manera de que su gente viera que el verdadero enemigo no era el granjero, sino el buitre que sobrevolaba a ambos. Si se negaba, ella se marcharía con el alba. Elías sintió el frío del metal en su piel y luego el calor de la rabia. ¿Ir él ante un consejo apache? Era una sentencia de muerte. Le espetó la locura de su plan, la futilidad de pedirle a los lobos que confiaran en el juicio de una oveja. Su palabra no valdría nada. Sería vista como el engaño de un hombre blanco desesperado, pero su resistencia iba más allá del miedo al prejuicio. Con la voz quebrada por la humillación, confesó la soga que realmente apretaba su cuello. No solo le debía dinero al Banco del Pueblo, sino que el propio sheriff era miembro de la junta directiva, el mismo que le había advertido sobre los peligros de la zona. Estaba atrapado en una red tejida con leyes y dinero, donde cualquier paso en falso, cualquier alianza indebida, sería la excusa perfecta para ejecutar su deuda y quedarse con su tierra. Ayudarla no era un riesgo. Era entregarle a sus enemigos el cuchillo para que terminaran el trabajo. Nita escuchó sin inmutarse, su calma un ancla en medio de la tormenta interna y externa. Su mirada se posó en la fina cicatriz que cruzaba su propia ceja, un mapa de una batalla que Elías no conocía. Le contó que esa marca no se la hizo un colono, sino uno de los suyos, años atrás, cuando desafió a un anciano para proteger a una familia acusada injustamente. Ir en contra de la corriente de su pueblo casi le había costado el exilio. Esa cicatriz era el recuerdo constante de que hacer lo correcto a menudo te deja solo y herido. Al pedirle a Elías que la acompañara, no solo se arriesgaba a la ira del hombre blanco, sino a reabrir esa vieja herida ante su gente, a ser marcada de nuevo como una renegada que confiaba en el enemigo. No le estaba pidiendo que la salvara a ella. Le estaba pidiendo que la ayudara a limpiar una herida que envenenaba a su tribu desde dentro. El eco de sus palabras se mezcló con el gemido del viento, y para Elías sonó como una voz del pasado. Su vista se perdió en el establo vacío que una vez ocupó la yegua de Marta, su esposa. La recordaba allí, cepillando el lomo del animal, diciéndole con esa serena certeza suya que las únicas deudas que un hombre no puede pagar son las que tiene con su propia conciencia. Nunca le des la espalda a quien sufre, Elías, le había dicho una noche, mientras miraban el mismo cielo estrellado que ahora se ocultaba tras el polvo. Esa es una herida que ninguna medicina puede curar. Sintió el peso de esa verdad, una cicatriz invisible en su alma, más profunda que cualquier deuda con un banco. Su fracaso no era la tierra yerma, sino el corazón yermo.
el miedo a conectar, a luchar por algo más que por la mera supervivencia. La estructura del granero crujió bajo la presión del viento, como un cuerpo a punto de rendirse. La elección que Nita le presentaba era tan brutal y clara como el paisaje exterior. Podía permanecer en su prisión de tierra y deuda, esperando el golpe final de un sistema diseñado para aplastarlo, o podía dar un paso hacia lo desconocido, hacia un fuego cruzado, donde la única brújula era el honor de una mujer que estaba dispuesta a arder con él. Una cicatriz solo sana si se limpia, aunque el proceso duela más que la herida original. Miró a Nita, cuyo rostro permanecía firme en la penumbra polvorienta, y sintió que el peso de su elección se asentaba en sus hombros, lentamente, como quien se levanta para recibir una sentencia o para declararle la guerra al mundo. Elías se puso en pie. Afuera, el aullido del viento lo consumió todo, dejando la respuesta suspendida en el aire denso y cargado. La decisión se solidificó con la primera luz, una luz pálida que pintaba el valle con los colores de una herida reciente. Elías se movió con la rigidez de un hombre que camina hacia su propio juicio, pero por primera vez en años no caminaba solo. A su lado, Nita era una presencia tan firme y silenciosa como el propio amanecer. El aire, aún cargado con el polvo de la tormenta, olía a tierra mojada y a un conflicto inevitable. Se prepararon en un silencio compartido, cada gesto una pieza en el mosaiquivoco de su alianza. Él limpiando el rifle que ahora no sabía si era para defenderse de ella o junto a ella. Ella revisando las ataduras de su bolsa de hierbas, un arsenal de un tipo diferente. El valle entero parecía contener la respiración, transformado en un tribunal esculpido en piedra, donde las montañas eran jueces y cada roca un testigo mudo de los juramentos que estaban a punto de ser puestos a prueba. En el pueblo, el salón era un hervidero de furia avivada por el whisky barato. La noticia, llevada por algún vigilante nocturno, había corrido como la pólvora. Elías Thorne, uno de los suyos, se había aliado con la Apache. El sheriff, puliendo su estrella con una lentitud deliberada, dejó que el veneno se esparciera. «Es una amenaza para la seguridad de todos», sentenció Jedediah, el comerciante, golpeando la barra con el puño. «Si dejamos que los salvajes dicten quién vive en nuestras tierras, ¿qué será lo siguiente?». Las palabras, calculadas para encender el miedo a la pérdida, encontraron un terreno fértil en los corazones de hombres que veían sus propias precarias existencias reflejadas en la de Elías. Se formó un comité, una turba con un nombre respetable, para hacerle entrar en razón. La amenaza no era velada, era una promesa forjada en el yunque del odio comunitario. Mientras tanto, en el círculo de los ancianos Apache, el fuego crepitaba con una tensión similar. Los guerreros más jóvenes, liderados por un impetuoso llamado Kyle, cuestionaban la sabiduría de Nita. «Trae a un hombre blanco a nuestro consejo», espetó Kyle, su rostro una máscara de desconfianza. ¿Hemos olvidado tan pronto el rastro de sus mentiras? Es una serpiente que ella acoge en nuestro nido. Los ancianos, sin embargo, veían más allá de la ofensa inmediata. El jefe, un hombre cuya cara era un mapa de inviernos largos y decisiones difíciles, escuchó en silencio antes de hablar. «El enemigo que conocemos no es el único que caza en estas tierras», dijo, su voz calmada como el centro de un huracán. «A veces, para ver el rostro del verdadero lobo, hay que dejar que el cordero nos guíe hasta su guarida». La decisión de escuchar a Elías no era un acto de fe en él, sino una apuesta calculada por Nita. De vuelta en el rancho,
La violencia ya había dejado su tarjeta de visita. Mientras Elías ensillaba su caballo más robusto, una ausencia de color en el linde de sus campos le llamó la atención. Se acercó y la bilis le subió por la garganta. Una franja de su pequeño maizal, la única cosecha que prometía algo ese año, había sido pisoteada, los tallos verdes aplastados deliberadamente contra el barro. Más allá, la acequia que había cavado con sus propias manos para regar ese mismo campo había sido rota. El agua, un bien más preciado que el oro, se derramaba inútilmente, formando un charco oscuro y estéril. No era obra del viento ni de animales salvajes. Era la firma del Comité del Pueblo, un mensaje escrito en el lenguaje de la ruina. Ya no perteneces a este lugar. La soledad se materializó, convirtiéndose en una frontera física de tierra y agua perdidas. Nita, que se había mantenido a distancia, se acercó al ver la expresión de Elías. No dijo nada sobre el sabotaje. Las palabras eran innecesarias. En su lugar, le tendió un pequeño odre de cuero. Para el camino. Fue todo lo que dijo. Ella también se preparaba, no solo para el consejo, sino para la batalla que se libraría en el alma de aquel hombre. Veía en sus hombros caídos el peso de una traición que ella conocía demasiado bien. Su propia gente la miraba con sospecha, un dolor sordo y familiar. Pero la furia que emanaba del pueblo era diferente, más afilada y volátil. Al mirar a Elías, ya no veía al colono, al otro, sino a un compañero náufrago en una tormenta que amenazaba con ahogarlos a ambos. Sus destinos, antes dos ríos separados, ahora confluían en un torrente incierto y peligroso. El lugar de la reunión era conocido como el Anfiteatro de los Juramentos, una formación rocosa semicircular en tierra de nadie, donde por generaciones se habían sellado y roto pactos. Cabalgaron hacia allí bajo un cielo del color del acero, un dosel que no ofrecía consuelo. Cada roca erosionada por el viento parecía un juez antiguo, cada saliente, un fiscal silencioso. Era un tribunal natural, un escenario que empequeñecía las disputas de los hombres, recordándoles su fugacidad. El silencio entre Elías y Nita era denso, preñado de las palabras que no se atrevían a pronunciar. Él pensaba en las caras de sus vecinos, ahora transformadas en máscaras de odio. Ella, en los rostros de los ancianos, sopesando si su audacia la conduciría a la redención o al exilio definitivo. La tierra misma parecía juzgarlos en su avance. Justo cuando las siluetas de los dos grupos comenzaron a dibujarse en el horizonte, Nita detuvo su montura. Durante el camino, había estado estudiando los papeles de Elías, la escritura de la propiedad, los pagares del banco. Quería comprender la red legal que lo aprisionaba. Entre ellos, un documento doblado que él había desechado como un mapa viejo captó su atención. Era un levantamiento topográfico, pero algo no encajaba. Mostraba el arroyo que alimentaba la parte sur de su tierra como si perteneciera a la parcela contigua, la misma que Blackwood ansiaba comprar. La falsificación era tan sutil como letal, diseñada para declarar su rancho legalmente seco e inútil. Ahora entendía la trampa. Dobló el mapa y lo guardó, su mandíbula apretada. Miró a Elías, que observaba con aprensión a los jinetes que se acercaban. Tenía el arma que necesitaban, pero sabía que aquel juicio no se ganaría con pruebas, sino con el peso de la palabra y el honor. El anfiteatro de los juramentos se convirtió en una forja humana, un lugar donde las voluntades chocaban como el martillo contra el yunque. A un lado, el sheriff y su turba. Con los rostros endurecidos por el sol y el prejuicio, un muro de desconfianza con las armas a la vista. Al otro, el consejo apache, impávidos. Sus miradas tan afiladas,
como las puntas de sus lanzas, un eco de la tierra misma. Entre ambos fuegos, Elías y Nita se erguían como dos piezas de metal dispares a punto de ser fundidas. El silencio que precedió a la tormenta de palabras era denso, cargado con el peso de generaciones de sangre y mentiras. Cada hombre, blanco o nativo, sentía el calor de ese crisol, sabiendo que lo que se forjara allí, ya fuera una espada o un arado, marcaría el destino del valle para siempre, batiendo el hierro incandescente del presente para darle una nueva forma. El sheriff fue el primero en golpear, su voz resonando con la falsa autoridad de la ley del más fuerte. Acusó a Elías de traición, de poner en peligro a la comunidad al dar cobijo a una salvaje, citando ordenanzas que se retorcían para servir a sus intereses. Jedediah, el comerciante, añadió su propio martillazo, hablando de la santidad de la propiedad y del desorden que la alianza impía había provocado. Por parte de los apaches, la voz de Kyle se alzó, no en defensa, sino con una fría sospecha, preguntando por qué deberían escuchar al hombre cuyas vallas cortaban la tierra de sus ancestros. Elías y Nita se encontraron atrapados en el centro, golpeados por ambos lados, el metal de su frágil pacto chisporroteando bajo la presión, amenazando con quebrarse antes de poder tomar forma. La forja rugía, y cada palabra era un golpe que buscaba romperlos. Entonces, Elías se adelantó. No gritó. Su voz, tranquila y resonante, cortó el aire caldeado. «Hablan de leyes», dijo, su mirada fija en el sheriff. «Pero la única ley que han seguido es la de la codicia». Desplegó un papel amarillento por el tiempo, la escritura original de su padre, donde el arroyo aparecía claramente dentro de sus lindes. «Esta es la tierra por la que mi padre sangró. Esta es la verdad». Luego se volvió hacia el consejo apache. «Y esta es la tierra que vuestros ancestros conocían. No pido vuestra confianza por mis palabras, sino por la memoria de la propia tierra». No era la defensa de un hombre acorralado. Era la declaración de alguien que, habiendo sido despojado de todo, había encontrado algo más valioso que la propiedad, la verdad. El martillo de la acusación encontró una resistencia inesperada, y el sonido que produjo fue el de una nueva melodía. Fue el turno de Nita. Con una calma que desarmaba, sostuvo el mapa falsificado junto al original, las líneas fraudulentas expuestas a la luz del sol como una serpiente en el polvo. Explicó el plan de Blackwood con una precisión letal, cada pieza encajando en su lugar. La estampida orquestada, la presión del sheriff, la manipulación de la ley para declarar el rancho de Elías legalmente inútil y abaratar su precio. Finalmente, dejó caer el cartucho de latón en la mano abierta del jefe de su tribu. «Esta es la munición del hombre que siembra el caos entre nosotros para quedarse con todo. No es un granjero, es un buitre. Nos ha enfrentado al uno con el otro mientras nos roba el suelo bajo nuestros pies». El hierro, al rojo vivo, reveló todas sus impurezas. La verdad no solo se había dicho, ahora era visible, tangible, un arma forjada en el fuego de la revelación. El impacto de sus palabras recorrió a la multitud como una onda expansiva. Los hombres de la partida del sheriff se miraron entre sí, la certeza en sus rostros reemplazada por la duda. Incluso Kyle guardó silencio, la revelación del enemigo común eclipsando su desconfianza. Fue entonces cuando un viejo ranchero, uno que había perdido tierras a manos de especuladores en el pasado, escupió al suelo y dijo: «El buitre del que habla esa mujer ha sobrevolado mi casa más de una vez». Desde el otro lado, un anciano apache asintió. «El lobo con piel de cordero
es el más peligroso. El sheriff, viendo cómo su autoridad se desvanecía, intentó protestar, pero su voz se perdió en un nuevo consenso que emergía. No era amistad, era una tregua forjada en el interés mutuo. El veredicto no lo dio un juez, sino el valle mismo, decidiendo que la tierra se protegería de forma conjunta. Pero justo cuando la tensión parecía disiparse, Elías levantó una mano pidiendo la palabra. El silencio volvió a caer, denso y expectante. «Hemos hablado de la tierra», dijo, su voz cargada de una emoción que sorprendió a todos. «Pero la tierra no es nada sin la gente que la cuida con honor». Sus ojos encontraron los de Nita. «Esta mujer me ha devuelto más que mi ganado. Me ha devuelto mi alma. Por eso, ante todos vosotros, declaro mi intención de unir mi vida a la suya». Hizo una pausa, y su siguiente declaración dejó al valle sin aliento. «Y ofrezco la mitad de mi rancho, no como un regalo, sino como una alianza, al pueblo de Nita, para que sea cuidado y honrado por ambas familias bajo un mismo cielo». El hierro candente, forjado con la verdad, fue sumergido bruscamente en el agua de un juramento imposible, sellando su forma con un silbido que resonó en cada corazón. Un torbellino de murmullos recorrió el anfiteatro. Algunos colonos miraban a Elías como si hubiera perdido la razón, mientras que otros, los más viejos, asentían con una comprensión melancólica. Entre los apaches, la sorpresa dio paso a un intenso debate en susurros. Kyle parecía escandalizado, pero otros veían a Naita con un nuevo respeto. Impasible, Elías se acercó al jefe apache y, con una reverencia que nadie en el pueblo le había visto hacer jamás, le pidió su bendición para el matrimonio, para sellar el pacto de tierra con un pacto de sangre. La propuesta era tan audaz, tan radical, que desafiaba todas las fronteras conocidas. Todo lo que había sido sólido se había vuelto líquido y ahora amenazaba con solidificarse en un nuevo mundo. El jefe anciano, cuyo rostro era un lienzo de arrugas y sabiduría, observó a la pareja, luego a su gente y después a los hombres blancos. Levantó una mano y un silencio absoluto se apoderó del valle. Su boca se abrió para hablar y el destino de todos quedó suspendido en su aliento. El jefe apache, cuyo rostro era un lienzo de estaciones, no miró a Elías, sino al horizonte, como si leyera la respuesta en la propia tierra. Su mano, levantada, no cayó para sentenciar, sino que se abrió en un gesto que abarcaba a todos. «El viento rompe las ramas solitarias», dijo con una voz que era a la vez piedra y río. «Pero no puede arrancar un bosque cuyas raíces se han abrazado bajo el suelo. Durante demasiado tiempo hemos luchado por pedazos de tierra, mientras el verdadero enemigo nos robaba el cielo. Esta unión no es la rendición de un pueblo, sino el primer día de un nuevo bosque». Su bendición no fue una palabra, fue un permiso para que el futuro comenzara, sellando el pacto no con la sangre de la batalla, sino con la promesa del agua compartida. El silencio que siguió ya no era de tensión, sino de asombro. El sheriff, junto a Jedediah y los pocos que aún se aferraban al odio, se retiraron sin una palabra. Su poder no había sido arrebatado con violencia, sino que se había disuelto como la sal en el agua clara de la verdad. No hubo gritos de victoria, solo el sonido de las botas de los otros rancheros al cruzar el espacio intermedio. El viejo granjero que había hablado fue el primero, extendiendo una mano callosa a Elías. «Supongo que ahora somos vecinos de una manera diferente», murmuró, y en esa simple frase, un puente se construyó sobre un abismo de desconfianza. Desde el otro lado, varios guerreros apaches, incluido Kyle, asintieron hacia Nita con un respeto recién nacido.
Las dos filas, antes ejércitos, se disolvieron en un círculo imperfecto, los primeros brotes de una comunidad impensable. Días después, el porche de Elías ya no era un santuario de soledad, sino el corazón de un consejo. La madera reparada sostenía el peso de una alianza en acción. Elías, Nita, el viejo ranchero y un anciano apache se inclinaban sobre el mapa, ahora un documento de fundación. Con la ayuda de un abogado de otra ciudad, un hombre conocido por su defensa de causas justas, redactaban un nuevo tipo de escritura, un fideicomiso que entrelazaba la propiedad de Elías con un derecho de uso y custodia a perpetuidad para el pueblo de Nita. No era un regalo, era una armadura legal. Estaban plantando la semilla de su juramento en la única tierra que los buitres como Blackwood respetaban, la ley del hombre blanco, retorcida para servir a la justicia. Al mismo tiempo, en el claro de la aldea apache, el fuego no crepitaba para la guerra, sino para la curación. Nita no estaba en el centro como una acusada, sino como una guía. Habló del veneno de la sospecha, de cómo el miedo sembrado por un extraño casi los lleva a luchar contra un vecino en lugar del verdadero enemigo. Kyle escuchaba, sentado en el círculo, y por primera vez su rostro no reflejaba ira, sino una profunda contemplación. La ceremonia no era para celebrar una victoria, sino para limpiar una herida interna, para purgar la desconfianza que había enfermado al espíritu de la tribu. Se quemaron hierbas amargas y con el humo se fue la ponzoña, dejando el aire limpio para respirar un nuevo tipo de unidad, una que incluía la vigilancia, pero no el odio ciego. Al caer la tarde, en la calma del porche, Elías y Nita encontraron su propio silencio. El valle, lavado por la tormenta y la verdad, respiraba con una calma profunda. No hubo una ceremonia formal, solo un intercambio de votos tan sencillos y sólidos como las rocas que los rodeaban. Él prometió escuchar la memoria de la tierra que ella le había enseñado a oír. Ella prometió honrar las cicatrices de su pasado y ayudarle a construir un futuro donde ninguna deuda volviera a pesar más que la conciencia. Sus manos, una marcada por el arado y la otra por las hierbas y el arco, se unieron. No era el comienzo de un romance de cuento, sino la alianza de dos guardianes, dos almas que habían encontrado en la defensa del otro su propio hogar. El trabajo se convirtió en el lenguaje de su pacto. La acequia rota fue reparada y el agua volvió a fluir, ahora vigilada por jóvenes de ambas comunidades. El maizal pisoteado fue replantado y junto a los granos de Elías, Nita sembró las tres hermanas, maíz, frijol y calabaza, enseñando cómo una planta ayuda a la otra a crecer más fuerte. Las raíces de la herencia de Elías, antes solitarias y vulnerables, comenzaron a entrelazarse con la red ancestral de conocimiento de Nita. Ya no eran dos sistemas luchando por el mismo suelo, sino un único y robusto tejido de raíces que se comunicaban, se sostenían y extraían fuerza de una profundidad que ninguna sequía o especulador podría ya amenazar. El valle estaba aprendiendo a nutrirse de su propia y recién descubierta diversidad. La noticia de la alianza viajó con el viento, transformándose en leyenda. Los agrimensores del ferrocarril llegaron semanas después, esperando encontrar una propiedad debilitada y lista para ser devorada. En su lugar, se toparon con un frente unido, un rancho próspero, con escrituras inexpugnables y dos pueblos actuando como uno. El viejo ranchero y otros vecinos se presentaron como testigos de la nueva demarcación. Los apaches, con el jefe a la cabeza, dejaron claro que cualquier agresión a esa tierra sería una agresión a su nación,
Por primera vez, el poder del dinero y de la ley torcida se topó con una frontera que no podía cruzar, una muralla construida no con madera, sino con honor. El sol se ponía, tiñendo el cielo con los colores de una promesa cumplida. Sobre el porche, Elías y Nita ya no estaban solos. A su alrededor, una familia crecía, compuesta por rostros antes extraños, ahora unidos por un propósito común. Aquel valle había aprendido que la tierra no pertenece a quien la compra con oro, sino a quienes la custodian con el alma, y que un hogar verdadero se construye con las vigas de la valentía y el adobe del respeto mutuo, porque las raíces más fuertes son las que eligen crecer juntas, buscando la misma luz. Si esta historia ha tocado tu corazón, quizás sea una invitación a proteger los valles que habitan en tu propio mundo.